Buenas gente, bueno, vamos allá con un vídeo nuevo de inicio de nueva temporada. Después de una parada un poco más larga de lo deseado y de lo habitual, retomamos un poco, o intentaré retomar un poco la dinámica de hacer vídeos en el canal. Intentaré además que esta temporada empecemos una nueva dinámica, empezando por conceptos básicos que permita que aquellos que están empezando en el hobby pues puedan engancharse poco a poco, intentando además que todos aquellos que lleváis ya años en el canal siguiéndome no os aburráis. y bueno, será complicado porque buscaré conseguir o intentaré conseguir que la gente que empieza encuentre los contenidos accesibles, pero que aquellos que lleváis un poco más tiempo pues intentáis sacar o podáis sacar de los vídeos pues alguna cosa nueva en limpio, ¿no? Después de aguantar los míticos tostones que os suelto. Antes de nada, pues bueno, contaros un poco que el por qué he tardado tanto en retomar esta temporada. Los que me seguís en el canal de siempre y en el grupo de WhatsApp, sabéis un poco cómo está montada mi instalación y que bueno, que yo estoy en Galicia y que dadas mis condiciones y el clima que hay aquí en Galicia, pues todo el control de temperatura lo he llevado siempre a través de ventiladores para que en el verano, a través de la evaporación que se produce con los ventiladores, controlar la temperatura. Y bueno, este año aquí en Galicia hemos tenido, bueno, como en toda España, un verano pues mucho más cálido de lo normal. Seguro que mucho más cálido que los 5 años que llevaba yo en la instalación que tengo. Y bueno, ese aumento de las temperaturas o ese verano anómalamente más cálido, unido con una avería en el sistema de extracción, estando yo fuera y que a pesar de tener monitorización de muchísimos elementos y parámetros del Ring Room, pues del sistema de extracción no lo tenía, se produjo una avería que, unido al aumento de temperatura que sufrimos en toda España este verano, pues hizo que el Ring Room durante un mes y medio pues estuviese a mucha más temperatura de lo habitual. Y eso hizo que, bueno, cuando volví de vacaciones pues me encontrase que los gambarios en general pues habían sufrido una seria disminución de la población y que se había alterado un poco los ecosistemas, ¿no? Que pues además de haber menos gambas, lógicamente producido por el aumento de temperatura, pues habrían proliferado otras especies como escopépodos, habían empezado a aparecer otro tipo de algas. Bueno, estaba todo bastante descontrolado y bueno, eso hizo que durante los meses de septiembre y octubre y parte de agosto me dedicase casi en cuerpo y alma al intentar recuperar un poco la situación anterior. El sistema de extracción aquí para mí es fundamental porque, como os decía, el control de temperatura es por ventiladores. Los ventiladores producen evaporación. La evaporación se produce siempre y cuando el grado de humedad del ambiente sea menor que el del agua, del 100%. Entonces, si hay altos grados de humedad, o sea, por encima del 80-85% de humedad, la eficiencia de la evaporación o la cantidad de evaporación disminuye. Si disminuye la evaporación, disminuye la disminución de temperatura, y eso hace que
que no baje la temperatura y que no funcionen los ventiladores como es debido. Entonces, bueno, al fallar el sistema de extracción acompañado del aumento de temperaturas, pues se produjo una combinación que hizo que los gambarios aumentasen de temperatura de una forma sostenida, porque yo estuve un mes y medio, casi un mes fuera de la instalación, a pesar de que venía una persona a alimentar y a controlar. Pues claro, lo único que podían decirme es que las temperaturas aumentaban, no caímos en que el sistema de extracción estaba parado, y eso, como os digo, aparte de las bajas que se produjeron de adultas y sobre todo de todas las crías, lo que produjo es una alteración de los ecosistemas de cada gambario. O sea, el aumento de temperatura de forma estable pues hizo que se alterasen las condiciones, que pues organismos que sobrevivían por temperaturas por debajo de 26 dejasen de sobrevivir y empezasen a aparecer otros organismos, y pues todo eso altera la situación de los gambarios y hizo que pues cambiasen, y esos cambios pues normalmente no son para bien. O sea, cuando todo funciona genial, si cambias pues dejan de funcionar genial, ¿no? En estos 2 o 3 meses a lo que me he dedicado es aparte de estabilizar de nuevo las condiciones climáticas y volver a conseguir que la temperatura fuese la que tenía antes. Aquellos gambarios que realmente ya desde un punto de vista visual se veían que estaban absolutamente desestabilizados y que habían crecido algas que nunca se daban y que la colonia había bajado mucho, pues tuve que optar por reiniciarlos totalmente. Y los otros que aún mantenían pues colonias suficientes de gambas y que estaban más o menos bien, pues me he dedicado a través de seguir las rutinas de siempre, pues darles el tiempo necesario para que se relanzasen, ¿no? No ha habido pérdidas absolutas, salvo un par de proyectos de cross así, y no eran nada prometedores, que se han perdido. El resto de cosas no se ha perdido nada al 100%. Ha habido proyectos o colonias que se han visto muy afectados, pero gracias a Dios todos los proyectos de cross siguen adelante, todos los proyectos de cría y todas las líneas siguen adelante. Y como en aquellas líneas donde ya llevaba mucho tiempo trabajando tenía más de un gambario, pues eso ha hecho que en algunos casos he tenido que reunificar. Por ejemplo, en el caso de Black Fancy, que ya tenía 3 gambarios separados, pues he tenido que volver a tener solo uno. En algunos casos, como en Purple, que tenía 6 gambarios separados, pues ahora solo tengo 4. Pero bueno, no ha habido así pérdidas absolutas y dramáticas. Pero bueno, todo esto me ha hecho pasarme una temporada gorda aquí de trabajo penoso, además, porque claro, da rabia encontrar, dejar una urna con 200, 300, 400, 500 gambas, encontrártelas con 20. Y bueno, pero al final ahora ya vuelvo a estar a tope, al 80% de ánimo, porque están ya casi todas las urnas relanzadas, y bueno, se ha salvado el peor momento, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, bueno, la decisión ya para que esto no se vuelva a repetir ha sido climatizar la ring room, la instalación. Bueno, en las próximas semanas voy a realizar una instalación de aire acondicionado en el ring room, porque con esto del cambio climático pues está claro que Galicia deja de ser el paraíso de las temperaturas extremas que era antes, y que esto de pensar de que compensaba, o como era antes, que en Galicia eso de pasar de los 35 grados solo ocurría 2 o 3 días al año así separados, pues no va a ser así, no ha sido así, y tiene toda la pinta que no va a ser así en el futuro. Y entonces pues he decidido climatizar la instalación para no tener más sustos en el futuro. Bueno, dicho aquí, soltado aquí la llorada
que para los jugadores de mus pues la contestación sería el cuarto de llorada está ahí al fondo. Pues una vez soltada la llorada, vamos al tema, al lío. De fondo, para la charla de hoy, os he puesto la urna de Princess B. Bueno, en este caso son Super Princess B. Super Princess B se le llama a la variedad de Princess B que ya a través de selección pues presentan una densidad de color como las que veis, casi absoluta. Si podéis en internet por ahí Princess B, veréis gambas pues con un grado de transparencia muy alto, y viendo estas gambas pues diréis, hostia, no, pero eso, bueno, pues estas gambas, a estas Princess B que se les ven así ya con más densidad de color, incluso más que muchas de las Crystal, se les conocen como Super Princess B. Esta es una variedad salvaje, está catalogada como paracaridina, no es una caridina, es un tipo que es englobado como paracaridina. No hibrida, por tanto, y no he conseguido hibridarla porque no, como es lógico, son distintas especies ni con caridinas ni con neos. Y bueno, es una variedad, llevo con ella solo 3 añitos y he conseguido, mis condiciones de agua pues y mis cuidados hacen que se dé bastante bien, y he conseguido pues mantener o conseguir, como tengo ahora, 3 urnas. Esta es una de las urnas de cría que tengo de la Super Princess B, la más grande. Y bueno, a pesar de que es una gamba que se ha puesto bastante de moda entre criadores que pues habláis conmigo por privado y tal, y han salido muchas o están saliendo muchas gambas de casa, pues a pesar de eso ya veis que se mantiene una población, y a pesar de la hostia que me he pegado este año este verano con el tema del calor, ya veis que se mantiene la población bastante bien, y veis que en esta urna se pueden ver de distintos tamaños. Eso quiere decir que esta urna lleva funcionando bien pues varios meses, ¿no? Y que ha pasado bien el verano, porque veis que hay adultas, juveniles, gambas de un mes, gambas de semanas, y bueno, que no es una urna en la que veas que solo hay adultas y recién nacidas, ¿no? Que veis todas las tallas. Eso quiere decir que esta urna no ha pasado por ninguna crisis. Iremos viendo en las series, en los vídeos que vaya haciendo posteriormente, como os encontraréis urnas en las que solo se ven adultas y crías muy enanas, y veréis que faltan los tamaños intermedios, pues porque se han quedado en este verano. Es una gamba o este tipo de gamba pues no crece un centímetro menos que las caridinas, es un poquito más pequeñita, y bueno, la veis, engancha, en vídeo sale un poquito peor de lo que se ven en directo. Todos aquellos que la mantenéis lo sabéis, y todos aquellos que me habéis pillado Super Princess sabéis que el comentario siempre cuando las veis en directo es que os engancháis, porque es una gamba que engancha mucho. No es fácil, no es un tipo de gamba, a pesar de que aquí la crío a montones y veis muchísimo. Mi experiencia con otros compañeros que la habéis llevado es que os ha costado a muchos de vosotros que arranquen. Aquí en mis condiciones y con mis cuidados veis que se da perfectamente, pero bueno, hace falta un pelín de paciencia. Y bueno, dicho paciencia, pues enlazo un poco con el tema del vídeo de hoy. Me gustaría en los vídeos que vamos a ir haciendo a lo largo de esta temporada ir introduciendo atributos, características o habilidades que desde mi punto de vista tienen que tener o que tenemos que tener los criadores de gambas. Y el primero de ellos, sin duda y más importante, es la paciencia. Aquellos que me conocéis personalmente, y sobre todo aquellos que me conocéis antes o que me conocen antes de meterme en todo el tema de la acuariofilia, os estaréis riendo al oírme decir la palabra paciencia,
porque yo de siempre he sido una persona súper activa y súper poco paciente, o sea, muy impaciente y muy ansioso. De hecho, la acuariofilia, cuando empecé en acuariofilia hace 10 o 12 años, bueno, empecé no, cuando retomé, porque yo de pequeño siempre he tenido gambarios, pero bueno, después por el trabajo y todo esto paré, pero hace 12 años volví a retomar el tema de la acuariofilia. Pues os decía que la acuariofilia ha sido una terapia para mí, sobre todo en el tema este de la ansiedad y la impaciencia. Yo por mi carácter siempre he sido muy vehemente, muy ansioso, muy impaciente, muy impulsivo, muy activo, un carácter así muy... Y bueno, todos mis trabajos y mi desarrollo profesional ha estado inicialmente ligado a temas donde ese carácter pues se desarrollaba bien, como era el tema de la consultoría y de los sistemas de información y de la tecnología. Pero hace 12 años, como os digo, volví a retomar el tema de la acuariofilia, empezando con un tema como es el aquascaping. Yo, que además de ser súper impaciente, tengo un pulso nulo, pues se me dio el punto de empezar a retomar el tema de la acuariofilia y empezar a hacer mis pinitos. Bueno, llamarle aquascaping a lo que yo hacía es un absoluto insulto, pero bueno, a plantar plantas, valga la redundancia, en acuarios, que es lo que hacía, y ya eso era un acto absoluto de superación, porque el mantener con unas pinzas unos tallitos y clavarlos en sustrato, para todos aquellos que me conocían ya les parecía absolutamente imposible. Pues bien, ahí empecé a encontrar que hacer cosas absolutamente contrarias a lo que era mi carácter, como una cosa que requería tanta precisión y tanta paciencia, el esperar a que creciesen las plantas, el plantarlas, pues empezó a engancharme el tema, ¿no? Y pues a partir de ahí después empecé a introducir gambas y toda la cosa se lió y acabó pues como todos vosotros sabéis con una instalación como la que tengo con más de 100 gambarios. Creo que el éxito, o si se puede llamar éxito, que el haber conseguido que críen también o que me críen también las gambas, analizándolo con un poco de perspectiva, creo que precisamente ha estado en eso, en que desde el principio concebí, viéndolo ahora, todo lo pasado, esto de la acuariofilia como una terapia para tratar mi impaciencia, y siempre me propuse que todo lo que tenía que hacer tenía que ser con paciencia. Y efectivamente, al contrario de lo que había sido y lo que era mi vida, ahora menos, ¿no? Sigue siéndolo, fuera de las gambas, en el momento en que entraba en el ring room yo paraba mi reloj y tenía en cuenta que todo tenía que ir con paciencia y todo tenía que dejar que las cosas sucediesen a su ritmo. Cuando subía y salía a mi trabajo y con mi familia y tal, cambiaba la dinámica y volvía a ser esa persona impaciente, ansiosa y que busca el resultado enseguida. Pero abajo no. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que quizás esa sea una de las claves que me ha llevado a conseguir pues éxitos en proyectos de crossbreeding o en el desarrollo de líneas o en el desarrollo y selección de líneas, y todo eso basado en una cosa, que es el conseguir que las gambas críen de forma masiva. Y digo la paciencia, y ahora analizándolo a todo lo pasado y lo entiendo, las gambas se enganchan y enganchan a los impacientes, y enganchan a los impacientes porque al final es un ser vivo que tiene un ciclo muy corto, que muy rápido se pone a criar y muy rápido crece y muy rápido se muere. Entonces tienes muy rápido los resultados. Una gamba en 3 meses de su ciclo de vida ya es adulta y ya se puede poner a reproducir. Desde que compras una gamba hasta que llega y empieza a tener crías puede pasar 1 mes, 2 meses, a veces semanas, a veces te llega ya incluso ovada, con lo cual dentro de la acuariofilia es un bicho que te da resultados muy rápido. Entonces, al final, para los impacientes,
que casi todos, seguramente un porcentaje muy alto de los que estáis escuchándome, tendréis el carácter impaciente. Dentro de una afición como es la acuariofilia, que es fundamental tener paciencia, porque al final con los seres vivos siempre hay que tener paciencia, y en este caso, cuando son seres vivos que están en un ecosistema que es ajeno al nuestro, que están en agua, en unas condiciones totalmente diferentes a las que estamos nosotros fuera, y por lo tanto es un microecosistema en el que no tenemos control absoluto sobre todos los parámetros. Entonces eso hace que tengamos poca capacidad de intervención. Entonces lo que siendo ya eso de por sí, el que esa situación de que sea un ambiente totalmente diferente al que estamos, ya requiere sí o sí paciencia, porque es algo que no comprendemos, no comprendemos porque no es nuestro hábitat natural. Entonces es algo diferente a lo que estamos habituados. Entonces enfrentarnos a ese reto ya de por sí requiere paciencia sí o sí. Pero dentro de todo la generalidad que es la acuariofilia, el tema de las gambas tiene una característica que para los ansiosos es fundamental, que es, como os digo, que el ciclo vital es corto, el ciclo reproductivo es rápido, entonces los resultados se obtienen rápido. Desde el punto de vista de cría, pues tienes las crías rápidas y puedes aumentar la población de forma rápida. Desde el punto de vista de crossbreeding, pues las alteraciones genéticas, mutaciones, cruces, los resultados los puedes tener pues la primera generación en 3 meses, en 4, la siguiente en 6, entonces eso permite que sea como ver la evolución a cámara rápida, ¿no? Entonces conseguir resultados evolutivos que todos estudiamos en biología y que nos parecen increíbles y que tardan cientos, miles de años, pues de repente los consigues ver en años, pues porque lo ves a cámara lenta, pues porque son organismos visibles pero que en 3 meses se están reproduciendo. Aún así, aún siendo una cosa acelerada que para los impacientes nos viene bien, requieren su tiempo y requieren que su entorno esté como ellas quieren. Y nosotros no tenemos control sobre ese entorno. Tú cuando tienes una mascota en casa, como un perro o un gato, está a tu temperatura ambiente, con tu grado de humedad que tú tengas, con tus parámetros generales, globales, con los hongos que hay en tu casa, con los microorganismos que hay en tu casa. Entonces, tú tienes una sensibilidad a ese entorno, pero en tus acuarios no. En los gambarios, en los acuarios, tú no tienes ni idea. Nosotros decimos siempre, ay, este acuario no me va, pero tengo los parámetros bien. Y decimos, ¿qué parámetros tienes? Y medimos 3 tonterías, claro. Eso es una coña, o sea, eso solo nos dice 3 características químicas del agua del ecosistema en el que están. O sea, solo están midiendo 3 cosas, pero realmente nuestras gambas están viviendo, aparte de con un pH y con un GH y con una temperatura, están viviendo con una colonia, con millones de colonias bacterianas distintas, con un montonazo de microorganismos, con algas, con biofilm, con un montón de cosas sobre las que no tenemos ni visión ni control. Entonces, claro, nosotros, como es lógico, siempre intentamos simplificar, porque el ser humano es así, todo, y creemos que saber cómo está nuestro gambario se limita a medir 3 parámetros. Pero claro, eso es, si lo pensáis cualquiera de vosotros detenidamente, eso es una aberración. O sea, hay millones de parámetros que definen cómo está ese ecosistema. Y no podemos resumirlo a los 3. Vale que esos 3 son importantes y que alteraciones de esos 3 parámetros les afectan de una forma muy directa a la comodidad de nuestras gambas. Pero hay muchísimas más condicionantes que les afectan no solo en que estén cómodas, sino en que se desarrollen la alimentación que ellas quieren,
o que necesitan, en que no se desarrollen otros organismos que compitan con esa alimentación, en que no se desarrollen virus o bacterias que les puedan ser más hostiles. Cuando hablamos de la acuariofilia en general, siempre hablamos del ciclado, y ya el proceso de ciclado ya es un proceso que requiere paciencia y que todos ya lo tenemos interiorizados y sabemos que necesitamos un mes para que se establezcan pues las colonias nitrificantes, de bacterias nitrificantes, para que gestionen la descomposición de la materia orgánica sin que se produzcan los elementos tóxicos que afectan a nuestros bichos. Pero ese proceso que dura un mes lo tenemos como asumido, ¿no? Que dura un mes. Pero después no entendemos o no interiorizamos que todos los procesos, o que hay muchísimos más procesos de estabilización de distintas colonias de microorganismos y de elementos dentro de nuestro gambario, que son ajenos a lo que medimos midiendo el pH, el KH o lo que vemos visualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces un gambario no va y vemos que no hay crías y decimos no hay crías, y decimos ¿por qué no hay crías? Tengo los parámetros bien. ¿Y qué es lo que hacemos? Empezar a hacer cosas que lo que hace es inestabilizar ese ecosistema, ¿no? Creyendo que midiendo las tres cosas que hemos medido decidimos que ese ecosistema se está bien y que tenemos que variar su situación para que esté mejor. Mi experiencia después de estos años es que eso es un error, que necesitamos darle tiempo a que la naturaleza haga su trabajo y a que las gambas se encuentren una situación de comodidad tal que haga que empiecen a ser la especie dominante en ese gambario, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a alterar y a tocar parámetros, lo que hacemos es cambiar las condiciones y alterar ese camino de estabilidad hacia el que iba nuestro gambario. Todos los que tenemos experiencia y llevamos años en esto, sabéis ver directamente un gambario, y cuando veis un gambario y veis con las paredes verdes y sabéis que ese gambario está bien, y sabéis si hay crías y sabéis identificar, y muchos decís hostia, yo cuando veo este tipo de alga después siempre veo crías, o yo cuando veo las paredes verdes veo crías. Eso no quiere decir que pared verde implica que haya crías. Eso realmente lo que quiere decir es que cuando se pone la pared verde es que se dan las condiciones para que se genere el biofilm necesario para que las crías vayan adelante. Pero eso tampoco quiere decir que si echamos biofilm, si existiese algo que fuese biofilm al acuario para que coman las crías vayan a ir adelante. No es así, no es tan simple. O sea, no podemos intervenir añadiendo una cosa en un ecosistema y conseguir que los parámetros se mantengan correctos, que todo se mantenga bien y que se produzca un aumento en ese elemento que necesita aumentar. No es así, las cosas necesitan su equilibrio y por eso hay que tener paciencia y esperar a que ese equilibrio se produzca y a esperar a que ese grado de madurez. Y he evitado hasta ahora, en 10 minutos de charla, la palabra madurez, porque muchas veces la madurez implica, o lo identificamos con tener el gambario vacío, sin nada, esperando tiempo, como si eso por sí mismo hiciese que al cabo de un año de una urna vacía sin bichos y hecho gambas vayan a criar como locas. Y la experiencia muchas veces dice que es lo contrario, que un gambario totalmente virgen hechas gambas y se ponen a criar como locas, y sin embargo uno que tiene 2 meses las gambas dejan de criar. Entonces no es exactamente el grado de madurez en el sentido de tiempo que necesita el gambario sin gambas dentro.
no sé cómo llamarle para que entendáis lo que quiero transmitir, pero hay un punto de equilibrio, hay un punto en el que las gambas están cómodas y las crías encuentran el alimento, la estabilidad, las condiciones necesarias para tirar adelante. Y si me preguntáis, ¿cuál es ese momento? No lo sé. Y llevo criando, pero no tengo los aparatos para medir eso. Solo sé medir pH, KH, GH y temperatura. Y no es eso. Puedes tener 20 gambarios con el mismo KH, pH, GH, temperatura, el mismo agua, y no se dan las gambas igual, y la misma ilusión, y no se dan igual. Son otras condiciones, y puedes montar 10 gambarios al mismo tiempo con el mismo agua y no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Por lo que os estoy diciendo, porque se producen evoluciones diferentes de las condiciones de microorganismos en el gambario, que hacen que no sean las condiciones las mismas, y que por lo tanto la vida no se desarrolle para las gambas de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la única forma de llegar a resultados? Esperar, porque como no tenemos control, como no sabemos exactamente cómo conseguir que todas esas condiciones se produzcan, lo único que nos queda es esperar, y esperar a que las gambas, que son más duras que casi cualquiera de los organismos que hay en el gambario, quitando las planarias, que ya las matamos, los caracoles, que ya los mantenemos en control, son los siguientes bichos dominantes, pues acaben haciéndose con el control de ese ecosistema. Y eso lo conseguimos dejándolas en paz, siempre y cuando tengamos esos parámetros macro que conocemos y que son los que más le afectan, y que son los grados de toxicidad, que no haya amonio, que no haya demasiados nitratos, que la temperatura no sea demasiado alta, que el GH no sea demasiado alto, que el pH no sea demasiado alto. Una vez que tenemos esas condiciones básicas, lo único que tenemos que tener es paciencia para que, una vez el nivel de microorganismos que ellas necesitan y el nivel de bacterias que hay en el agua sea el que ellas necesitan, pasen a ser dominantes de ese ecosistema y empiecen a criar y a reproducirse. Entonces, eso solo lo conseguimos con paciencia. Si empezamos a intentar alterar esas condiciones, lo que hacemos es volver a empezar de nuevo y hacer que nunca se llegue al nivel de estabilidad, o nunca no, alejarnos el punto de estabilidad al que queremos llegar. Si nos dedicamos a echar potingues y echar cosas raras y echar biofilm artificial, saquitos de no sé qué, polvitos de no sé cuánto, que seguramente alguien le habrá dado al coco y habrá dicho, pues si estos polvitos están hechos de los enzimas o de el biofilm que comen las gambas, si lo echo será bueno para ellas. Pero no es así, porque esto no es un perro que vive en nuestro ecosistema y que le eche una comida y se la coma. Esto es un ecosistema al que le echamos cosas, y que por lo tanto esas cosas que echamos alteran todo y hacen que surjan y que aparezcan otros bichos que compitan o no con nuestras gambas. Entonces, no es un tratamiento tan directo como el que podemos hacer con nosotros o con nuestras mascotas de la vida al aire libre, donde las podemos alimentar directamente con lo que queramos sin alterar el entorno. Aquí, al echar cualquier cosa en el gambario, alteramos el entorno, y entonces, si ya es complicado comprender lo que pasa, si echas cualquier cosa, pues lo descontrolas más todavía. Por eso es fundamental tener paciencia, dejar que las cosas se estabilicen y que nuestros bichos terminen controlando y siendo especie dominante, que lo van a ser seguro en nuestros gambarios. Y esto se produce desde el primer día, y os está hablando el rey de los impacientes, seguramente una de las personas más impacientes que conozcáis todos aquellos que me conocéis. Pero es así, a esto hay que darle su tiempo. Pero para todo, hay que darle su tiempo para que se establezca la colonia, para que se reproduzca. Hay que darle su tiempo a los proyectos de cross para que en F2, F3, F4 se encuentren los resultados.
y no podemos pensar que cruzando con dos variedades de gambas vamos a tener en 3 o 4 meses descubrir una nueva gamba. No, todos los procesos de cross, como ya sabéis, estas palabras son sobre todo para los que están empezando. Los que ya lleváis más tiempo y sabéis lo que es el cross, pues ya lo tenéis claro, pero no es así, no es cruzo dos cosas y sale una nueva especie y ya está. No, hay que esperar a un F2, hay que esperar que el F3 vuelva a aparecer el recesivo, hay que muchas veces esperar que aparezca una mutación o alguna combinación de 3 genes que hacen que aparezca la nueva variedad. No es una cosa que surja directamente A más B es igual a C, no, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere estudio, requiere conocimiento, requiere pasar horas viendo nuestros gambarios, requiere paciencia. El crossbreeding requiere paciencia, la cría requiere paciencia. Los pocos o el único, yo que me dedico profesionalmente a la cría de gambas, desde el punto de vista de negocio requiere paciencia, por lo mismo, porque no puedes vender gambas hasta que no tienes cientos de gambas, porque si tú tienes 10 gambas y te crían y tienes 30 gambas y vendes 10 gambas y solo tienes 20 y de repente sufres un parón, porque hay parones en los gambarios, pues te quedas sin gambas y pierdes la línea. Entonces hay que tener muchas gambas, hay que tener incluso muchos acuarios de una misma línea para poder empezar a tomar la decisión de sacar excedentes sin el riesgo de perder lo que tienes. Hay que tener paciencia. Entonces, en casi todo, la acuariofilia en general mucho más, porque si ya hablas de otros bichos, pues que tardan años en ser maduros y tardan años en criarse, y que en vez de tener, como tienen las gambas, 30 o 40 crías, solo tienen 6 o 7, pues imagínate, pues en eso hay que tener mucha más paciencia. Pero incluso en la rama más para los impacientes de la acuariofilia, como son las gambas, hay que tener mucha paciencia. Y mucha gente cae en el mundo de las gambas creyéndose que esto es echar 5 gambas y conseguir una población pues de estas que sacamos en la foto de Walking Dead, como decía el otro día un cliente, que él lo que quería es tener un gambario Walking Dead donde echase de comer y fuesen todas como locas. Pues eso requiere mucha paciencia, porque requiere que ellas estén muy bien, que críen mucho, que no haya sacado demasiadas gambas para que sigan creciendo mucho, y que esa población crezca porque tenga unas condiciones óptimas durante mucho tiempo, y que tengas unas rutinas de cambios de aguas y de alimentación lo suficientemente estrictas como para conseguir esa optimización y conseguir que se produzca pues esa cría masiva. Y no es echar 10 gambas y que aparezcan 1000 o 2000 o 3000, implica tener paciencia y trabajo. Y como os decía, en el crossbreeding implica tener paciencia y trabajo. Y en la selección implica muchísima paciencia y muchísimo trabajo. Porque si yo quiero tener una línea de boas o de Red Galaxy Fishbone o de Snowflake, de lo que sea, chula, necesito que mi urna de selección tenga 40, 50 ejemplares top. Y para tener 40 o 50 ejemplares top hay que tener 300 o 400 ejemplares antes de la rotación, y para eso hay que tener 1000 o 2000 antes de la anterior rotación, y para eso hay que tener 10.000, y para eso, pues lo que veis, pues hay que llegar a haber criado 10.000. Entonces, para todo eso se necesita paciencia, porque si no, lo que tendremos es un individuo top, o 2 individuos top, o 3 individuos top, en una colonia de individuos mediocres. ¿Y cuál es el problema? Que esos 3 individuos top seguramente genéticamente no sean top al 100%, porque sus tíos, sus abuelos no lo son, y seguramente no, seguro, porque sus hermanos no lo son. Entonces, la única forma de conseguir una colonia de individuos top es que pasarme años haciendo que todos los descendientes antecedentes sean top. Si tu abuelo era top, tu padre era top y tú eres top, tus hijos serán probablemente todos top, y entonces tu urna será probablemente todos top. Si tú eres top, pero tu abuelo era un no sé qué, no era top, y tu tatarabuelo top no era top, y tú el otro tampoco, pues seguramente de tus hijos, si tienes 10 hijos, solo uno sea top. Y entonces en la urna lo único que veas es una Snowflake rodeada de
50 o 60 gambas que no lo son. Pero claro, cuando vemos vídeos de criadores míos o de asiáticos o de algún alemán o de alguien con 50 o 60 snowflake super top, todos queremos llegar a eso y nos saltamos lo que hay en el medio. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Porque para llegar a eso hay que tener paciencia y hay que esperar. Y si yo lo que quiero tener es una urna de snowflake que te cagas, pues tengo que saber que me voy a tener que pasar 5 o 6 años trabajando, seleccionando, incluso partiendo, como le pasó a Yuri Jansen, que acaba de ganar en Dortmund, en el internacional, con su Red Galaxy Fishbone. Compró hace 3 o 4 años a Malú, que es el mayor criador de Magoo, el mayor criador de Red Galaxy Fishbone, un coreano. Le compró un grupo de 8, de 10 y se gastó 3.000, 4.000, 5.000 euros en ellas, y 3 o 4 años después ha podido competir con la descendencia de ellas. Se ha pasado 3 o 4 años seleccionando y trabajando una línea súper estable, posiblemente la mejor línea de Red Galaxy Fishbone del mundo. Y se ha pasado 3 o 4 años trabajando, la ha tenido paciencia. No podemos querer aquí, comprándote 3 gambas al primo de al lado que no ha seleccionado en su vida, tener una urna como la de Yuri, porque vemos un vídeo de Yuri Jansen. Entonces hay que tener paciencia. No podemos creer que vamos a conseguir tener una urna petada de 3 bandas, comprándome 8, 10 o 3 bandas y esperando que en un año, en 6 meses, eso se convierta en una urna de 3 bandas como la que podéis ver en el vídeo del canal. Bueno, sí, claro, si dices, bueno, Red Galaxy Fishbone, Black Galaxy Fishbone, si compro unas Galaxy Fishbone o unas Blue Steel, rápidamente lleno la urna si están las condiciones adecuadas. Sí, de individuos, pero no todos de la calidad que estamos hablando. Entonces, al final lo que os quiero decir es que la principal de las virtudes, mucho más allá del conocimiento, mucho más allá de saber. Mucha gente me dice, jolín, Antonio, cómo mola lo que sabes de genética, lo que sabes una polla. O sea, si en algo se basa mi éxito criando gambas, es precisamente en la menos virtud de mis virtudes, que es en la paciencia. Se basa simplemente en que, como soy o era consciente de que era impaciente, cuando me metí a esto de las gambas, hice hincapié y hice fuerza en ser lo contrario a lo que era, y en darle tiempo a las cosas, y en ser paciente. Entonces, mi principal consejo, y abro esta temporada dándose quizás el mejor de mis secretos y el mayor de mis consejos, y es: hay que ser paciente. Dejad que las cosas pasen y no os creáis, porque muchas veces cuando estamos desesperados y cuando vemos una urna que no tira, decimos, hostia, esta urna no va, tenía 30 gambas y solo tengo 6, y coge uno y dice, ayer le metí el dedo meñique durante 5 segundos y nacieron crías y tiraron adelante, y el tío pues va y se pasa metiendo el dedo meñique todos los fines de semana durante 5 segundos porque se cree que es el secreto. Ese no es el secreto. El secreto son los 5 meses, los 6 meses, los 7 meses que te has pasado delante de la urna viendo cómo se han muerto tus gambas. Ese acto de paciencia es el que te está dando ahora el resultado y el que está haciendo ahora que vean las crías. Hay veces que hay que esperar y hay que dejarlo, y es duro, y hay que dejar ver cómo tu colonia termina disminuyendo para después, una vez que se encuentra de nuevo el equilibrio, vuelva a crecer y vuelva a aumentar. Y hay que dejarse de buscar, que a veces, digo que hay que dejarse, pero no es verdad. A veces es la superstición. El ser humano al final se tiene que aferrar a ese tipo de creencias y de supersticiones. Y lo estoy diciendo y según lo digo me desdigo, ¿no? Y oye, bendito sea aquel que se cree que metiendo el dedo meñique todos los domingos las gambas le crían, y mete el dedo meñique todos los domingos, el tío es feliz y las gambas le crían. Pero para aquellos que no metéis el dedo meñique, que sepáis que el secreto no es meter el dedo meñique, que el secreto es tener paciencia, dejar que esa urna esté estable en el sentido de que se den las condiciones para que nuestras gambas sean dominantes en ese ecosistema y vuelvan a tener el control y crezcan y gobiernen sobre otros microorganismos, organismos que compiten con la comida, y sean ellas las que crezcan y dominen el gambario. Y no es el dedo meñique, a eso es a lo que me refiero. Entonces,
yo muchas veces me escribís y me contáis y me decís, mi gambario no va bien, y digo, ¿cómo están los parámetros? Bien, porque los parámetros siempre están bien. Nunca nadie pregunta, mi gambario va mal, y le preguntas cómo están los parámetros y te dice que mal, siempre están bien, claro, ¿cómo no van a estar? Y no los han medido desde hace 3 meses, pero siempre decimos que están bien. Lo que hay que hacer es esperar, a no ser que haya un pico de algún tóxico que está jodido, a no ser que tengamos el GH demasiado alto y que eso imposibilite que nuestras gambas muden, a no ser que tenga un pH muy elevado y eso haga que nuestras gambas estén incómodas y que la descomposición del amonio no sea lo suficientemente rápido para que especies como las Taiwan, que son muy sensibles, no se intoxiquen, a no ser que sean cosas básicas. El resto son temas que no son ni visibles ni medibles con los sistemas de medición que tenemos a nuestro alcance, ni controlables por nosotros, con lo cual lo único que nos queda es ajo y agua, es decir, paciencia y esperar. Aquellos que ya tenemos años y de experiencia y hemos visto gambarios que van y no van, tenemos eso ya metido en el ojo, y cuando vemos un gambario, ya por el color de las paredes, ya por los bichos que hay, ya por las algas que hay, ya sabemos que ese gambario está bien, que ese gambario, no quiero decir la palabra maduro, pero la voy a volver a decir, está maduro, pero no es maduro en el sentido de maduro de que le ha pasado un año, un mes y medio, 2 meses o 3, no, está, digamos, fetén. Pues algo que está fetén para las gambas, y lo ves visualmente, y llegas a otro y ves otro tipo de algas, otro tipo de color, y ves que eso mal rollo, y que cuando están así los gambarios sabes que así no va a ir la cosa adelante. Y ahí, ¿qué es lo que te queda? Reiniciar o paciencia, hasta que esté como tienen que estar y las gambas vayan hacia adelante. Bueno, hoy me he puesto en plan súper profesor catedrático, soltando aquí aseveraciones un poco terroristas. Aquellos que sois gamberos, hacedme caso. Aquellos que no sois gamberos y que sabéis más de acuariofilia que yo, pues seguramente tengáis alguna pega alguna de las cosas que he dicho, pero bueno, estoy intentando resumir y exagerar, como hago yo, aquellos que me conocéis, y reducir al absurdo, para que sobre todo aquellos que estén empezando sepan que hay que darle tiempo a las cosas, que las gambas no se mueren porque el pH sea 6 en vez de 5,5 o 6,5 en vez de 5, ni que porque el GH sea 5 en vez de 4, ni porque la temperatura sea 24,5 en vez de 23. Que las gambas no se mueren y dejan de criar por eso, que las gambas dejan de criar porque el ecosistema, su entorno no es adecuado todavía, y lo que hay que darles es tiempo. Bueno, gente, un abrazo, espero que alguno haya llegado al final del vídeo, y el que haya llegado, si mando un beso, querrá decir que es un crack. Venga, un abrazo, gente.